Bienvenidos una vez más. El día de hoy hablaremos de la creación del registro del beneficiario final de las sociedades mercantiles nicaragüenses. Para ello he invitado al abogado y notario Onel Go, quien es máster en asesoría jurídica de empresas con más de 10 años en el ejercicio profesional y además es catedrático de Derecho Mercantil en la UAM y la UPOLI de Nicaragua. Bienvenido, Onel, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carla. Un gusto saludarte y estamos siempre a las órdenes de tus seguidores. Coméntanos, Onel, entonces, ¿a qué se refieren estas reformas a la Ley 698 y el Código de Comercio? Ok, este tema del registro de beneficiario final nace a raíz del cumplimiento de la recomendación 24 de la GAFI. La GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, en la cual ellos nos recomiendan la creación de un beneficiario final para el control de las personas jurídicas, entendiendo como beneficiario final aquellas personas naturales que ejercen el control efectivo final de una persona jurídica. Este control, por así decirlo, nace, por así explicarlo, a diferentes reformas. Primero, a través de la Ley 977, la cual incluye como sujetos obligados a los abogados y notarios públicos. En esta primera fase, la Corte Suprema de Justicia estableció una reglamentación, que es el Acuerdo 451, en la cual nosotros como abogados y notarios tenemos la obligación de identificar al beneficiario final, que en este caso es aquellas personas que poseen más del 25% del control de una sociedad, hasta llegar a la persona natural titular de las acciones. A raíz de eso se hace una reforma a la Ley General de los Registros Públicos, la ley 698 y el Código de Comercio, en la cual se dice de que todas las personas jurídicas como tal deben de registrar a sus beneficiarios finales, y nace en este caso o se crea el registro de beneficiarios finales. Actualmente el registro de beneficiarios finales está en un proceso de normativa. Ya formalmente bajo la reforma a la ley ya se creó jurídicamente este registro, pero se están ahorita creando las condiciones para dar físicamente a la creación del beneficiario final. A raíz de ello, el registro mercantil, en este caso la Dirección General de los Registros Públicos, ha orientado a todas las sociedades mercantiles que deben actualizar toda su información ante los registros mercantiles. Recuerda que en Nicaragua el registro mercantil no es unificado, sino que está por cada uno de los departamentos. Entonces, cada uno de los departamentos tiene el deber ahorita de actualizar la información de las sociedades mercantiles. Si vos no efectúas la actualización de tu registro mercantil, al momento en que entre en vigencia el registro de beneficiario final, la sociedad no va a poder ni inscribir, ni mucho menos el registro va a poder emitir certificaciones de una sociedad que no haya efectuado la actualización de su información. Ahora, ¿en qué consiste esa actualización de información? De acuerdo a la reforma que se acaba de crear a la Ley 698, todas las sociedades mercantiles deben de declarar la dirección exacta del Fondo de Comercio, es decir, dónde es que opera. 2, el tema de la estructura societaria. Si tú como empresa no has declarado cuáles han sido los traspasos accionarios, el registro te va a obligar a que tú como sociedad tengas que inscribir los traspasos accionarios desde el día 1 de fundación a la fecha. Wow. Tercero, te están solicitando el tema del representante legal. Ahora tú tienes que declarar quién va a ser tu representante legal, porque a esa persona es la que se le va a dar, por así decirlo, el acceso al registro de beneficiario final, y es el que va a poder hacer la actualización del registro de beneficiario final cuando se efectúen las modificaciones. Y como un cuarto elemento que se está solicitando la actualización en este caso es el tema de los directivos, es decir, quiénes son las personas que ejercen la administración de la sociedad. En el caso de que tengas una persona jurídica, tú tienes que declarar quién es la persona natural que representa a esa persona jurídica como director. En este sentido, ¿hay algún formato ya definido o podrá hacerse en un formulario X que vaya a dar el registro? Ok, te comento un poco ahorita. ¿Cómo estamos haciendo ahorita los abogados y notarios para declarar el beneficiario final? La Dirección General Centralizadora de la Información, que ahora nos regula en materia de prevención del lavado de activos, ha dispuesto un formulario para el registro de beneficiario final. Una vez que nosotros, como notarios, detectamos un cambio o una modificación accionaria, nosotros tenemos que llenar un formulario de beneficiario final, en el cual nosotros declaramos quién es la persona jurídica, su número tributario, su representante legal, y posteriormente identificamos a la persona que por control tiene la sociedad
o por propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a requerir información a las personas para poder tener ese formulario. ¿En qué consiste esa información? Bueno, va a ser no solamente la escritura de constitución, sino los documentos. En el caso de las personas jurídicas extranjeras, les vamos a solicitar copia de la escritura de constitución, certificado de registro en el respectivo registro mercantil, y te vamos a solicitar una certificación de estructura accionaria hasta llegar a la persona natural. Con esos documentos nosotros llenamos ese formulario y hacemos un reporte de beneficiario final a la Corte Suprema de Justicia en un plazo de 5 días. En el caso de las sociedades mercantiles, actualmente no hay todavía definido un formato, pero según el proyecto de el proyecto de creación del registro de beneficiario final va a ser de forma electrónica. Es decir, en este caso, al representante legal que se declare ante el registro mercantil es el que va a tener una clave de usuario y acceso, y él va a llenar un formulario electrónico sobre ese beneficiario final. Ahora, te comento un poco, para el tema de las contrataciones administrativas, actualmente, si tú eres adjudicado de un proyecto, tú tienes que hacer una declaración notarial del beneficiario final. Ok, entiendo. Entonces, hay un formulario ya dado para que se comience a trabajar con eso y se va a hacer vía electrónica. ¿Es así? Es correcto. Ahora bien, con las empresas que ya están constituidas, tú me dices que las empresas que ya están constituidas deberán de ponerse al día con toda la información y actualizarla. Correcto. Esas personas también, ¿cómo van a hacer ese trámite? Imagínate, una empresa que se constituyó hace 30 años, ¿cómo va a ponerse al día con toda la información? ¿Hay algún mecanismo establecido? Ok, según el registro mercantil, para hacer la actualización de la información, el máximo órgano, que en este caso es la Junta General de Accionistas, debe reunirse y por acta ratificar en este caso quiénes son sus directores, quién es su representante legal y su estructura accionaria. En el caso particular de que no haya hecho los cambios accionarios y no haya, por así explicarlo, inscrito las compraventas de acciones o no hayas reportado las modificaciones accionarias, tú tienes que declararlo. Es decir, desde el socio 1 hasta el socio 10 del día de hoy. Y por cada traspaso, el registro mercantil va a cobrar un arancel por el traspaso de cada uno de esos traspasos accionarios, por así decirlo. ¿Cómo se identifica el beneficiario final? Ok, de acuerdo al acuerdo 451, que es la normativa de prevención de lavado de activos para los abogados y notarios públicos, aquellas personas jurídicas que tengan más del 25% de las participaciones accionarias, ese va a ser declarado beneficiario final y es el que tiene que, por así explicarlo, indicar quién es el titular de sus acciones hasta llegar a la persona natural. Nosotros lo que hacemos es, si tú, por ejemplo, tienes 3 accionistas y los 2 primeros accionistas tienen 25 y 25, por poner un ejemplo, esos 2 accionistas me tienen que dar su estructura accionaria hasta llegar a la persona natural beneficiaria de las acciones. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando ese accionista que tiene el 25% de las acciones es una sociedad que cotiza en bolsa, por ejemplo? En esos casos particulares, lo que exigimos nosotros como abogados es el track number. Es decir, si esta sociedad cotiza en bolsa, nos tiene que dar el número específico y cuál es el puesto de bolsa donde ellos trabajan. ¿Cuáles serían las responsabilidades que tendría el notario en caso de que no pueda verificar el beneficiario final y se cometa un acto delictivo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias jurídicas que tendría sobre un notario? Ok, si uno como notario incumple el deber, primero de documentar la información o incumplir el deber de identificar el beneficiario final, el acuerdo 452 establece las sanciones. En este caso van desde el llamado de atención hasta la suspensión del abogado y notario público, sin detrimento de las acciones civiles o penales que tiene el Estado de Nicaragua en contra del abogado y notario público. Hoy en día la responsabilidad del notario al momento de crear personas jurídicas excede, por así decirlo, la responsabilidad, y tenemos muchísimo más cuidado hoy en día para crear e incluso aceptar clientes. Porque nosotros hoy en día tenemos que hacer una debida diligencia del cliente antes de aceptarlo. Tenemos que saber quién es el cliente, cuál es la procedencia de los fondos, cuál es la labor a que se dedican, los permisos que él tiene antes de aceptarlo. Porque ya nosotros nos hemos enrumbado a un tema de cumplimiento, por así decirlo, de las normativas de prevención de lavado de activos.
¿Cómo un notario va a saber de dónde se originan los fondos? ¿Cuál va a ser el medio para confirmar los fondos? Si en Nicaragua no te piden, por ejemplo, que abras primero una cuenta bancaria para crear la sociedad, es todo lo contrario, primero creas la sociedad y luego te vas a abrir la cuenta bancaria. Ok, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, y te lo pongo un ejemplo reciente? Con el tema ahorita de la creación de sociedades mercantiles, al momento de que tú declaras el patrimonio o el capital social en este caso, si tú declaras 25.000 córdobas, por ejemplo, no hay ningún problema porque 25.000 córdobas tú puedes presentarlos en efectivo y los puedes declarar en tesorería. ¿Y cómo me respaldo yo en este caso? Con la certificación en este caso que da el contador público autorizado de que ese dinero ha sido depositado en la caja o tesorería de la sociedad. La creación, en este caso, de las cuentas bancarias de la sociedad, que es un acto posterior, una vez que tú ya creas la sociedad y que tú ya tienes el registro tributario, es que tú puedes ir al banco y formalmente aperturar la cuenta bancaria. Y ellos mismos también te solicitan que tú presentes un estado financiero para que ellos puedan comprobar que esta persona jurídica tiene actividad y que esos fondos del capital social han sido, por así explicarlo, declarados y que están en caja. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una sociedad no tiene un capital mínimo, sino que es un capital que excede, por ejemplo, unos 400.000 córdobas? Estamos hablando de unos $10.000, $20.000. En estos casos particulares, ¿qué es lo que se declara? Que el capital que esta sociedad tiene en el extranjero como tal pida una certificación bancaria. Tú tienes que solicitar, en este caso, que esta sociedad va a constituir una persona jurídica, te presente a ti el origen de fondos. No que formalmente los tenga físicamente aquí en Nicaragua, sino que la procedencia, que en este caso va a ser la transferencia de fondos para la creación de la persona jurídica, tenga disponibilidad en ese banco. Una vez identificado a través del notario una actividad delictiva, ¿cuál sería el procedimiento que se deba de seguir? Ok, nosotros como notarios, la Dirección General Centralizadora de la Información ha establecido o recomendado señales de alerta. Entonces, si un notario está en presencia de cualquiera de las señales de alerta, tiene que hacer un reporte de operaciones inusuales, que es el ROU, que se llama. Ese reporte de operaciones inusuales se elabora y se presenta en el término de las 24 horas para que la Dirección Centralizadora de la Información analice la información y él pueda, por así decirlo, presentar el ROS, el reporte de operaciones sospechosas ante la unidad de análisis financiero, que ellos al final son los que van a iniciar la investigación penal, y si ellos tienen la información o tienen la sospecha de que existe una operación de lavado de activos, ellos van a iniciar el proceso penal ya con el Ministerio Público. Nosotros solamente hacemos el conducto de la información. ¿Y el registro mercantil va a tener alguna responsabilidad para revisar los documentos que quizás el notario no pudo percibir al momento de la creación de la sociedad, pero que quizás el registro puede identificar? ¿Va a tener alguna responsabilidad en hacerlo? No, porque el sujeto obligado en este caso es el abogado y notario público. Él es el que tiene la obligación de conocer al cliente y de hacer la debida diligencia del mismo y de tener una documentación de su cliente. El registro mercantil lo único que va a realizar es la identificación del beneficiario final de la sociedad. Es lo único que va a hacer. Solamente va a registrar quién es el titular de la sociedad. Okay. ¿Y qué pasa si el notario realmente no pudo percibir el acto delictivo detrás de la constitución de esa sociedad mercantil y resulta que por otro medio el Estado se da cuenta que sí hubo un acto delictivo y el notario no lo percibió? Ok, en el caso particular de nosotros, la obligación principal que tú tienes como notario es documentar a tu cliente. Al momento en que realice una investigación el Estado me va a requerir el expediente de cliente. Yo tengo que tener un perfil integral de cliente, tengo que tener todos los documentos. Yo le tengo que demostrar al Estado que efectivamente realicé mi debida diligencia. Sin embargo, al momento de que yo acepté el trabajo de mi cliente, al momento yo no pude detectar, nadie está obligado a lo imposible. Claro. Sin embargo, si esa persona, por ejemplo, es un narcotraficante famoso y yo no realicé, por ejemplo, la verificación en la lista de la ONU, ahí sí yo tengo responsabilidad. O si yo no realicé el análisis de riesgo, que se dice. Si yo no realicé el análisis de riesgo y aún así acepté al cliente, yo tengo responsabilidad. Distinto es, por ejemplo, de que a pesar de hacer los controles y hacer la matriz de riesgo, yo no me enteré del cliente y ese cliente al final resultó ser
resultó en una actividad delictiva, por ejemplo, eso ya es otro tema. ¿El gobierno está capacitando a los abogados y notarios en Nicaragua en relación a estas reformas? Te voy a ser sincero, la Dirección General Centralizadora de la Información realizó capacitaciones generales sobre el Acuerdo 451 y de la Ley de Prevención del Lavado de Activos, pero obviamente este es un tema bastante especial, que te exige no solamente tener conocimiento, sino también un personal capacitado a tu disposición. No es lo mismo como sucede, por ejemplo, en Perú, donde tú tienes que a dos personas, a un oficial de cumplimiento verificando la información. Nosotros como abogados, además de sujetos obligados, nos hemos vuelto literalmente oficiales de cumplimiento de hecho, porque si no, tenemos la responsabilidad ante el Estado por una sanción administrativa que nos pueda incluso suspender o quitarnos en este caso la autorización para ejercer el notariado. Actualmente nosotros estamos trabajando en un manual de prevención del lavado de activos que la Corte Suprema de Justicia lo hizo de manera general, pero obviamente aplicarlo va a ser muy difícil porque no todos los notarios trabajan en firmas, sino que son trabajadores independientes y la forma en la cual vas a percibir, en este caso, el lavado de activos, todavía el notario de a pie, por así decirlo, no lo percibe y es una responsabilidad enorme la que tú tienes. Y efectivamente hay personas todavía que no manejan cómo hacer el reporte de beneficiario final, que eso es un tema bastante que puede llevar de parte de la Dirección Centralizadora de la Información a sanciones. Claro, por eso te preguntaba que si había una segunda autoridad o instancia que revisara realmente que no hubiese un acto ilícito y no le dejaran a primera instancia toda la carga al notario. Por eso preguntaba, porque yo sé que es un tema bien incipiente, en primer lugar. Segundo, es sensible, y dejar la responsabilidad sobre el notario o el abogado notario en Nicaragua que no está acostumbrado a trabajar estos temas y a lo mejor no asistió a la capacitación general, pues van a ver, queda un gran vacío y un gran camino por recorrer. Yo, como te digo, estos temas, si tú tienes una empresa y tú tienes la necesidad de hacer algún cambio, una modificación, tienes que ir con el abogado especialista, porque si tú no te aseguras a un abogado especialista corporativo en esta materia, tú como cliente puedes incluso hacer objeto por error de un reporte de operación inusual. Y eso sí te traería un problema a ti como cliente. Por supuesto. Pero me imagino que dentro de la reforma habrá algún mecanismo en que el cliente que por error cae en esa situación pueda defenderse. ¿Quedó establecido algún recurso o algún medio para que el cliente pueda defenderse? Te comento, los reportes de operaciones inusuales son, tú como cliente tú no te das cuenta. Eso queda a criterio mío como notario, detectar a la persona si realiza o no operaciones inusuales, y yo me encargo de hacer el reporte de manera confidencial, por así decirlo, a la autoridad. Tú te enteras hasta que tú ves al Ministerio Público en la puerta de tu casa. Porque acuérdate que la prevención del lavado de activos es un delito bastante especial, perseguible internacionalmente, y las autoridades, la norma ha sido establecida de esa forma. Tú como cliente, tú no te enteras. Ellos hacen el análisis, verifican riesgo, y si la CIP determina de que efectivamente el reporte que yo envié existe una presunción cierta de lavado de activos, ellos envían su reporte de operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero y ellos inician el proceso de investigación. Mi responsabilidad como notario queda únicamente hasta el reporte de operación inusual. Quien determina la existencia o no del delito va a ser ya el Ministerio Público con la unidad de análisis financiero. ¿Y el cliente tiene alguna forma de darse cuenta si está en un trámite de investigación o no? Hasta que el Ministerio Público llega con la acusación y te notifica formalmente que van a iniciar un proceso en tu contra. Pero eso puede ser un tanto peligroso. Por eso te comentaba, tú tienes que asegurarte de que tu abogado sea un especialista corporativo y que la persona que va a requerirte la información haga un trabajo profesional en el tema. Porque esto es un tema bastante sensible y bastante serio en el país. Sí, definitivamente, se puede prestar a un doble juego.
Claro, y puedes incluso ser víctima de tu propio abogado en este caso. Exacto, exacto. Sobre todo si el abogado a lo mejor lo hace por error, porque como no hay quizás no hay una capacitación extensa donde garantice que el abogado y notario sí tiene todos los conocimientos para identificar estos tipos de actos delictivos, probablemente puedan suceder muchos errores, lo que pondría al cliente en una situación de inestabilidad jurídica, por así decirlo. Sí. Entonces, como un poco complicado. Está bien, gracias, Jonel, entonces, por habernos dado esta información. Esperamos seguir contando con tu apoyo para informar a las personas que necesiten saber más sobre este tema. Espero que este video haya sido de tu ayuda. Te pido que lo compartas. Suscríbete a este canal. Además, te dejo la información de nuestro invitado en la descripción de este video. Hasta la próxima.